Muy buenas noches, bienvenidos al octavo programa de San Nicolás Debate. En esta edición especial, un gusto que nos estén acompañando y para eso una invitada muy especial. Buenas noches, Aus, gracias por estar en San Nicolás Debate. Buenas noches, Balta, gracias, bienvenidos a todos. ¿Cómo andan? Muy bien, muchas cuestiones, ¿eh? Bastantes. Muchas, así es la dinámica del programa en 2022 porque esta noche vamos a tener en el primer bloque para hablar de todo lo que es la geopolítica, la invasión de Ucrania, la mirada de la política exterior, un especialista como Diego Guelar. Exactamente, así que estuvo en San Nicolás hace unos días. Siempre interesante Guelar. Guelar tiene un recorrido profesional muy importante, así que me parece que va a estar buena la entrevista. Muy buena, muy interesante, un hombre de mucha experiencia. Después en el segundo bloque vamos a tener la flamante titular del Juzgado de Faltas y Consumo y Ciudadanía en San Nicolás y es la doctora Marianela Lafrata. Con ella vamos a hablar, por supuesto, del organismo, de los reclamos, del código de convivencia y de la comunidad, cómo se conecta con esto. Tal cual, sí. Bueno, hay un punto muy interesante que seguramente se lo vamos a preguntar, que es el tema de las sanciones accesorias. ¿Qué significan y cómo se pueden aplicar? Porque me parece que le da una vuelta de rosca a lo que estamos acostumbrados a ver. Sí, es interesante y como también la del tercer bloque, la última entrevista, que es la de los abogados defensores, me refiero a Miguel Arzagot y a Jorge Ingrata de Pablo Grotini. Pablo Grotini, que es el principal acusado de la muerte de sus familiares, este triple crimen aberrante que de alguna manera mantiene en vilo al país, por la gravedad del hecho. Muchos indican como un asesino serial. Hoy técnicamente vamos a ver cuál es la mirada de los abogados, pero bueno, finalmente me parece que es un hecho periodístico que interesa mucho poder conocer un poco el trasfondo de esto y finalmente conocer la palabra de estos invitados. Tal cual. Como le dije, un programa interesantísimo, así está presentado. Nos vamos muy rápido a la pausa y cuando regresemos ya estamos con la primera invitada. Quédense ahí. Pensá en macro, porque esa es la mejor forma de crecer, de salir adelante, pensando que todo es posible, a lo grande. Argentina nació pensando en macro. ¿O vos qué pensabas? ¿Que San Martín cruzó los Andes un viernes porque había 2x1 en caballos? Fangio no cargaba los martes para salir campeón en 3 cuotas. Los verdaderos sueños no tienen descuento. Podés preguntarle a tu abuelo si no. Otro que pensó en macro, soñando con un futuro grande, para vos y para los tuyos. Porque pensar en macro no es ir solo por tu sueño, es ir por el de todos. Y cada vez que lo haces, le das una oportunidad a alguien en lo micro. ¿Y vos? ¿En qué estás pensando? Pensá en macro, que en la vida no hay reintegro de oportunidades. Pensá en un sueño y que el segundo no valga la mitad. Nunca. Pensá en hacer grande tu lugar. Pensá en Argentina. Pensá en macro. Pensá en macro.com.ar. Probser Grandes Movimientos. Movimentación Outsourcing in Company. Alquiler de máquinas con y sin chofer. Capacitaciones. Probser, servicio, versatilidad y vanguardia. Parque Industrial Comirsa, www.probser.com. Electromallas, Sociedad Anónima. Porque estamos desde los cimientos, acompañamos tu crecimiento. Electromallas, Sociedad Anónima, Álvarez 28, teléfono 443-5029. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Grupo Asegurador La Segunda. En AES Argentina, renovamos nuestra identidad para continuar profundizando la transición hacia un futuro con energías renovables. Una nueva imagen, con nuevos colores, pero el mismo compromiso y energía de siempre. AES Argentina, acelerando el futuro de la energía, juntos. Bueno, para entender un poco la dimensión del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, para poder entender la geopolítica del mundo que está cambiando y va a cambiar después de la guerra, está con nosotros un hombre muy experimentado en política internacional, de hecho fue embajador en China y en Brasil, y me refiero a Diego Guelar. Buenas noches, bienvenido a San Nicolás Debate, un gusto. ¿Qué tal, Diego? Agustina Henrich lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, Diego. Vale la aclaración, queríamos tomar contacto con usted para poder entender un poco
la dinámica de un conflicto que ya lleva casi 3 meses y en el cual obviamente las derivaciones aún son impensadas, pero queremos preguntarles cuáles considera que han sido los principales errores tácticos y estratégicos de Putin para un conflicto que ya va indudablemente para largo, por lo que se está viendo. Sí, yo creo que básicamente un error de cálculo. Años de autoritarismo muy fuerte, de concentración del poder, lo llevaron a que sacara conclusiones que su entorno no estaba en condiciones de contradecir. Entonces se metió en un lío y metió al mundo en un lío innecesario porque él tenía una negociación exitosa, sin lugar a duda tanto la OTAN como Estados Unidos, la Unión Europea le hubieran reconocido cuestiones de seguridad planteadas por Putin, neutralidad de Ucrania, una limitación en su ingreso a la Unión Europea y a la OTAN. Todo eso, la verdad, estaba muy preparada la OTAN, la Unión Europea y Estados Unidos para concedérselo. ¿Qué pasó? Es lo que la naturaleza que está por encima de los acontecimientos, los análisis, etcétera, son muy difíciles de explicar. Lo que no hay ninguna duda es que se equivocó, que ya no tiene posibilidad de arreglar este lío y que hoy lo tiene que arreglar Rusia de alguna forma, porque Rusia es un país muy importante, muy necesario en el equilibrio del mundo y no va a desaparecer por una aventura militar del señor Putin. Diego, ¿y cuáles serían los posibles cierres finales, salidas a esta situación, no? Porque sus principales socios están viendo de soltarle la mano, el mundo está cansado, la condena internacional a Rusia es bastante importante, sigue creciendo, se habla también de una enfermedad de Putin, o sea, hay muchas puertas abiertas. Sí, no hay duda que esta situación es realmente muy alocada, no se puede catalogar de otra forma. Rusia es un país europeo central, no hay ninguna duda, aunque tenga mucho territorio en Asia, pero es un país europeo por tradición, por su centralidad en Kiev. El propio Putin ha dicho que el origen de Rusia no está en Moscú, sino que está en Kiev. Entonces, Ucrania es central a la definición de la propia Rusia. No hay ninguna duda que es un país europeo, no hay duda de eso. Entonces, la naturaleza o los acontecimientos debería haber llevado a una Rusia más democrática, que se fuera pareciendo cada vez más a su referencia europea, saliendo del autoritarismo que caracterizó a la Unión Soviética, a Lenin, a Stalin, a Khrushchev, es decir, toda esa saga muy autoritaria. Bueno, después de Gorbachev todo indicó que iba a haber una transición hacia una Rusia cada día más democrática. Bueno, desgraciadamente Putin no coincidió con este análisis y llegó a esta situación tan alocada. Yo no tengo la menor duda que él será derrotado y que vamos a ver una transición hacia una Rusia más democrática y más integrada a la Unión Europea. Diego, en el caso de Ucrania, un país relativamente chico, una nación vieja pero con un Estado joven que tiene 30 años, ¿usted cuál cree que es el camino que le sigue básicamente? ¿Es la integración a Europa? Y si es así, ¿de qué manera va a darse este fenómeno? No, ahora no tengo la menor duda. O sea, Putin pudo establecer una suerte de lo que se llama Estado tapón, un Estado neutral, una situación intermedia en Ucrania. Eso hubiera sido aceptado por la mayoría de los ciudadanos ucranianos. Esa doble pertenencia, pensemos que está lleno de países europeos que tienen ese componente. En Inglaterra están los ingleses, los galeses y los escoceses. En Bélgica están los valones y los flamencos. En el norte de Italia están los tiroleses. En España están los catalanes y los vascos. O sea, hay una realidad europea que tiene esta característica de tener minorías y grupos convivientes dentro de sus fronteras, y es la historia de Europa, y por lo tanto Ucrania tiene esta característica. Lo que pasa es que él no lo acepta. Entonces quiso decidir autoritariamente otra cosa, anexar Ucrania, generar una situación autoritaria, y la verdad
esta nueva nación, mejor dicho, vieja nación, pero nuevo Estado, fue consolidando un statu quo democrático, fluctuando. En el 2019 Zelensky sacó 73% de los votos. Cuando llegó la invasión tenía menos del 30%. Bueno, pero eso es la democracia. En todos los países ocurre eso. En todos los países democráticos se oscila entre momentos que los líderes tienen alto consenso, después baja el consenso. Es la regla de la democracia, pero Putin no la acepta, y yo creo que hoy está luchando la nación y el Estado ucraniano para que le reconozcan este derecho. Diego, y en esta nueva configuración, en esta nueva coyuntura internacional que se abre a partir de la guerra, de una posible posguerra, esperemos que pronto, ¿qué rol tiene Argentina, el Mercosur? ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos sacar ventaja de esta situación? Se nos suele escapar la tortuga. Yo creo que más que sacar ventaja, que es un concepto feo, de ser ventajeros, lo que tenemos que entender es lo que pasa en el mundo. Argentina tiene grandes posibilidades de generar alimentos para Europa, energía, centralmente gas. Hoy yo publiqué en el diario Clarín un artículo con Daniel Montamar, que fue secretario de Energía, haciendo referencia a esta enorme posibilidad de que de Vaca Muerta hagamos un gasoducto a Bahía Blanca, y ahí una gran planta liquidificadora, y mandemos por barco gas líquido, gas natural líquido a Europa, y lo podemos mandar en cantidades realmente muy importantes, ser un suministrador de energía que equilibre esta dependencia que tenían de Rusia y que hoy, por supuesto, ya no es viable. O sea, yo creo que Argentina tiene un rol por nuestras riquezas naturales, la posibilidad de cumplir un rol en el mundo, de acumular, por supuesto, poder político y negociador en el Mercosur, esta cosa que desgraciadamente no terminamos de entender y que nos condena a ir para atrás. Pero tenemos todo, pensemos que el Mercosur junto son 15 millones de kilómetros cuadrados, la quinta o sexta economía del mundo, el mayor reservorio de agua y de los más importantes de gas y de petróleo, tanto fósil como shale. Entonces, tenemos condiciones extraordinarias para el desarrollo, pero estamos peleados, y ahí vemos lo que pasa dentro del gobierno, donde las querellas dentro del gobierno impiden que tengamos gobierno. Esto no se puede creer, ya no es si el gobierno uno piensa que es bueno o malo, eso siempre es una opinión. Lo que pasa es que no tenemos gobierno, el gobierno paralizado, roto, insultándose entre ellos, sin la toma de decisión. Y bueno, eso en un momento de cambios en el mundo, donde Argentina tiene que concentrar sus esfuerzos para efectivamente ocupar un lugar, bueno, esto es un enorme error. Diego, ¿hasta qué punto hoy en día se sigue discutiendo, donde muchas veces, como bien marca, hay una errática política exterior, o no la hay, se pierden oportunidades? Pero digo, las consideraciones ideológicas por encima de la defensa de los intereses estratégicos nacionales de los países, sobre todo... pero esto es un enorme error. Las ideologías, todos tenemos derecho y todos generamos ideologías, eso es lógico, y el mundo occidental es un gran productor de ideología. Ahora, los países se tienen que administrar al servicio de los intereses de su gente. Entonces la ideología es un lujo que todos nos podemos dar. Ustedes tienen la de ustedes, podrán hacer la misma o ser diferentes, y yo la mía, pero lo que tenemos que hacer es producir más, generar más riqueza y más bienestar para nuestra gente. Eso realmente no se puede discutir ideológicamente. El bienestar de nuestra gente no se puede discutir, hay que concretarlo. Entonces, esto es un disparate que tenemos que revisar, y tiene que revisar el gobierno, y tiene que revisar la oposición, que también se mete en cada lío y en cada discusión estéril, que no ayuda, porque esto no es que hay un lado de la grieta. La grieta es mala de los dos lados, se explica desde los dos lados, y tenemos que hacer un gobierno de unidad nacional, porque al final las grandes naciones tienen ese imperativo, que es tener diferencias, estilos, ideologías, todo eso que hace a la riqueza cultural propia de Occidente, pero tiene que tener intereses comunes y un plan de desarrollo que nos permita generar trabajo, inversión, turismo. Eso no está puesto en ninguna ideología en particular.
Diego, en función de la experiencia y de la necesidad de insertarse en un mundo multipolar y en un Mercosur que fue un acierto en su momento en la integración regional, pero que no ha podido avanzar en los estadios de integración, ¿qué visión tiene de esta básicamente decisión de Uruguay de ir a gestionar acuerdos de libre comercio de una manera unilateral? Digo, ¿qué sentido tiene la continuidad? Yo creo que Uruguay hace una buena movida porque plantea un dato prenegociador. Dice, vamos a discutir libre comercio con China, no dice vamos a negociar libre comercio, vamos a analizar la viabilidad de un acuerdo. Yo creo que eso es una forma de empujar a toda la asociación regional a que se siente con China. Tenemos que sentar también con Estados Unidos y tenemos que poner en marcha el acuerdo que ya tenemos terminado con Europa. Esto es lo que tenemos que hacer, sin lugar a duda. No es una cuestión, después el gobierno podrá ser de izquierda, de derecho, de centro, libertario, lo que quiera, pero esto lo tiene que cumplir porque es lo que nos sirve a todos los argentinos. Está bien, sí, bueno, yo por ahí apuntaba un poco a eso también en mi pregunta anterior, del tema de las... utópicamente es bárbaro, tenemos que aprovechar este momento, es el momento de Argentina. El tema es cuán lejos estamos viables. Fíjate, sí, pero... La Unión Europea es un organismo vivo, sí, con ideologías muy diversas, ha tenido cientos de años de diferencias, de guerras, de generación ideológica, a veces extrema, etc. Eso es nuestra cultura. Entonces, a eso no hay que darle un carácter idealista, utópico, sino que eso nos acompaña. Los hombres tenemos esa capacidad de generar ideologías y diversidades. Ahora, también tenemos que hacer que efectivamente produzcamos, por ejemplo, Argentina podría producir 5 veces más productos que hoy produce en forma eficiente y los tendría vendidos. Tenemos 120 mercados disponibles, lo que no tenemos es producto. Entonces, ¿qué tiene que ver la ideología? No puede ser comunista, socialista, libertario. Produzcamos para generar la riqueza que alimente a nuestra gente, con lo cual podemos educar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Esa es una ideología central, porque es la ideología nacional, la construcción de nuestra comunidad como una comunidad fértil, donde por supuesto podemos discutir todos, si queremos decir chiches, chiques, chicas, hagamos toda esa cosa. Yo ya estoy viejo para esa discusión, me parece estéril, pero el que lo quiera hacer, que lo haga. Eso es lo extraordinario que nos ha dado la democracia en las instituciones republicanas. Diego, nos queda poco tiempo, interesantísimo lo que está planteando. Está Diego Aguilar en San Nicolás Debate. De una mirada más filosófica y en función de cómo vemos el progreso que han tenido los países, incluso la Argentina de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, digo, indudablemente un sistema basado en la libertad y en la propiedad hace que un país sea próspero, lo hemos vivido, pero ¿qué es para usted la libertad y cuáles son sus enemigos? No, yo creo que la libertad es esa diversidad donde todos podemos expresarnos con total libertad, donde haya 3 poderes del Estado, que haya un cuarto poder tan importante como los 3 poderes del Estado, que es la libertad de prensa absoluta, y un quinto poder, que es un banco central que regule la moneda, para evitar excesos de generación, de inflación, etcétera, que es un hecho tan perverso para una sociedad. Entonces tenemos 5 poderes. Si los 5 poderes funcionan, después uno que tenga la ideología que quiera, que se exprese, debatamos. Eso es lo bueno, ese es lo que hemos adquirido en cientos de años. Pensemos que Occidente ha tenido que pasar del oscurantismo religioso, de la Inquisición, de la hoguera, de lo que pensaban en forma libre. Todo eso lo tenemos en la historia y tenemos que estar orgullosos que pudimos superarlo y tener hoy un mundo moderno que no tiene freno. Y eso lo tenemos que poner, por supuesto, hay frenos que son reguladores. Me parece bien que con células madre haya reglamentaciones, porque si no, alguien puede investigar y decir en forma libre, bueno, yo voy a investigar hacer un bebé de 3 cabezas, 8 pies. Bueno, por supuesto que eso tiene que tener límites éticos que surgen de la discusión, que surgen de la legislación, que surgen de la jurisprudencia. Eso es lo que caracteriza nuestro pensamiento. Ahora, lo que pasa es que nosotros tenemos esa tendencia autoritaria, lo que decía este chico Larroque, una bestia, discúlpenme, me voy a decir, el gobierno es nuestro, el gobierno es de la Cámpora, pero ¿cómo dice semejante barbaridad? El gobierno, las instituciones son del pueblo, son de los ciudadanos. Un grupo puede tener por un tiempo
la posibilidad de administrarlo, pero nada más. ¿Cómo va a ser dueño de un gobierno? ¿De qué estamos hablando? Eso no es el patrimonio cultural que hemos cultivado los argentinos en 200 años de historia. Entonces tenemos que identificar eso, no escucharlo más, decir, este señor no puede ser ministro, no puede hablar, que se deje de decir pavadas. Eso no forma parte de nuestra cultura. Bien. De acuerdo. Gracias, Diego, un placer. Gracias a ustedes y a disposición. Hasta la próxima, muy amable. Bueno, pasó Diego Velar, Agus, un analista internacional, dejando consideraciones. Así es, bueno, qué sé yo, es muy lindo lo que él plantea y la verdad que el ejemplo de la Unión Europea me parece súper interesante, sigue funcionando al día de hoy desde Churchill, pero bueno, la Argentina tiene sus cosas muy complejas y por algo estamos donde estamos y tenemos el lío que tenemos y era un poco eso el planteo, ¿no? ¿Somos capaces realmente de ser los proveedores que el mundo está pidiendo porque está necesitando? Indudablemente esto es tela para el editorial del cierre, pero como punto de reflexión, esa unión nacional que de alguna manera se está buscando. Unión e integración. Esa integración, esa diversidad y esa tolerancia es lo que se necesita para, entre otras cosas, lograr esos acuerdos como lo ha tenido Europa y que tanto nos cuestan en las democracias latinoamericanas y en Argentina en particular. Ahora sí, nos vamos con la próxima invitada. Piaggio, elementos de seguridad industrial y ropa de trabajo, distribución y representación Ombú, Funcional, Boris, Pampero, De Pascale, AT, Libus, MSA, 3M, UQ, Piaggio. Matafuegos Mat Service, servicio de recarga de matafuegos, control de vencimiento, retiro y entrega sin cargo, prueba hidráulica de mangueras de incendio, amplio stock en elementos de seguridad. Avenida Falcón 473. Cada día llevamos energía a tu hogar, a tu ciudad, al centro y al norte de la provincia de Buenos Aires, con 36 sucursales, más de 19.000 kilómetros de líneas eléctricas, más de 600 millones de pesos en inversión anual en obras. Trabajamos para brindar el mejor servicio a más de 360.000 usuarios. Edén, energía en todo lo que hacemos. Soman San Nicolás, Sociedad Anónima, fabricación y montaje de estructuras y cañerías, construcciones de obra de ingeniería civil, servicios complementarios para el transporte marítimo, www.somansannicolás.com.ar. H2 orgánicos, vegetales hidropónicos, alimentos sanos y ricos en nutrientes para una dieta equilibrada. Visítanos, conoce y adquirí nuestros productos en www.h2orgánicos.com. En AES Argentina, renovamos nuestra identidad para continuar profundizando la transición hacia un futuro con energías renovables. Una nueva imagen, con nuevos colores, pero el mismo compromiso y energía de siempre. AES Argentina, acelerando el futuro de la energía, juntos. Bueno, como lo habíamos anunciado en el segundo bloque San Nicolás Debate, cambiamos rotundamente de tema porque está con nosotros la doctora Marianela Lafrata, que es jueza del Juzgado de Convivencia, Consumo y Faltas. Buenas noches, Marianela, bienvenida a San Nicolás Debate. Bueno, muchas gracias por invitar. Muchas gracias. Un gusto que nos acompañe y ante todo felicitaciones por el nuevo cargo. Bueno, muchísimas gracias. Por una nueva función en la cual de alguna manera no te es ajena porque ya venías en el organismo. Contanos un poco, bueno, cómo se dio esta dinámica, ahora sos la titular del juzgado y principalmente qué lineamientos, qué objetivos te trazaste para la gestión. Bien, mira, bueno, es cierto, yo durante 2 años fui secretaria del juzgado, cuando el juez era el doctor Matías Grams, yo ejercí la función de secretaria, así que todo lo que es la dinámica, la diaria, el procedimiento y demás, ya lo tengo bien aceitado, lo conozco y también conozco a los empleados, que obviamente es muy importante para poder coordinar el equipo de trabajo. Si yo cesé la función cuando asumí de concejal, fue poquito tiempo y después, bueno, el intendente me propuso que asuma el cargo de titular del juzgado y bueno, la verdad que siempre aprovecho para destacar, ni hablar que estoy muy agradecida, yo digamos hice mucho trabajo, es la realidad, pero lo que más siempre quiero destacar es el lugar que nos da el intendente a las mujeres en los roles, no sé si es de poder, pero sí en roles jerárquicos.
No hablo por mi caso solamente, sino también porque hay muchas mujeres que ejercen rangos muy importantes dentro de lo que es el municipio, y más allá de las palabras, eso se demuestra con hechos y yo particularmente lo valoro un montón. Bien, muy interesante lo que estás comentando, y sobre todo, como te decía, estás como titular del juzgado, donde se dan una serie de dinámicas permanentes, ¿no? Y donde de otra manera también convive, vale la redundancia, un código de convivencia que es recientemente sancionado, que no había en San Nicolás y que regula un montón de cuestiones. Contanos un poquito cómo está la aplicabilidad del código y cuáles son las situaciones que se van zanjando mediante este vehículo. Bien, bueno, el código nosotros con Matías lo trabajamos en conjunto y también coordinado con el resto de las áreas, es decir, el juzgado, porque por ahí la gente esto se confunde. El juzgado es el organismo que juzga, justamente, pero existen un montón de áreas de control que son las que labran las actas. Entonces, para trabajar el código de convivencia se hizo, digamos, un trabajo conjunto entre todas esas áreas y también el juzgado. No fue un trabajo sencillo, es un código de más de 300 artículos. Fue un trabajo, digamos, muy acabado, muy detallado. Pero además, tenés que tener una coordinación, porque todas esas áreas tienen que trabajar para que eso llegue al juzgado. Exactamente, tal cual. La coordinación se hace entre... Depende, a veces se actúa de oficio, las áreas actúan de oficio, pero muchas veces también es por denuncia. Entonces también tenés que, en toda esta vuelta, por decirlo de alguna forma, también coordinar no solo áreas y juzgado, sino también el 147, que es el organismo que recibe las denuncias. Pero se puede, digamos, si uno realmente se compromete y lo controla y tiene constancia y trabaja respetuosamente con el resto de las áreas que tienen su jefe, obviamente, se puede dar este trabajo coordinado. En general, siempre me preguntan cuáles son las denuncias más frecuentes que hacen aplicable al código. Yo siempre digo que depende por ahí el momento. Por ejemplo, en verano vos tenés un montón de denuncias de ruidos molestos. Un montón de denuncias de ruidos molestos. Que debo decir que en este punto se hizo un muy buen trabajo con la policía local, que es la que da respuesta rápida al tema de los ruidos molestos. Y después tenés, por ejemplo, ahora mermó muchísimo, y lo va a hacer ahora porque viene el invierno, y tenés un montón de otros tipos de denuncias. Traigo a colación el tema de maltrato animal, el último que tuvimos de UTA, pero no es el único. Vamos a hablar, Tenemos un montón de casos de mi vecina deja el perro atado todo el día en tal lugar, lo deja solo y llora. Tenemos un montón de denuncias de ese tipo, que es una lástima, que no son tan graves como esta, porque acá las lesiones fueron muy severas, pero sí que generan molestia al vecino o preocupación y demás. Pero cuando a la persona se le intima del juzgado de buena forma y entiende que es para dar porque el tema es dar solución al conflicto, la persona baja, es decir, se lo toma de otra manera y entiende que la idea es solucionar una cuestión de fondo. Bien, otras cuestiones que se daban muy frecuentemente, que hay alguna regulación al momento y que indudablemente estéticamente se puede ver, hablo de lo que tiene que ver con actividades de vandalismo, sobre todo en paredes, hasta los mismos partidos políticos, digamos, permanentemente, paredes, grafitis pintados y todo lo demás, y que de alguna manera empieza a cambiar la fisonomía estética de la ciudad, porque entiendo también que hay una regulación, o está el juzgado sobre las cuestiones. Sí, parece como que fuera un cambio más profundo, más cultural, ¿no? Hubo una época en la que todo era grafitis y todo eran pintadas, y de repente se empezaron a mermar. Y yo, por lo menos yo lo noté, a mí me llamó la atención. Sí, en lo que refiere específicamente a partidos políticos de la época de campaña, eso pues también esa es la idea, un poco explicarlo antes. Mira, va a haber una ordenanza que va a prohibir esto, porque independientemente del mensaje que uno quiere dar, no puede asociar la ciudad. Es una cuestión lógica. Una cuestión lógica. De convivencia. Exacto, pero como se charló bien el tema, se informó primeramente, después se sacó la ordenanza, hubo una adhesión, o sea, un cumplimiento en relación a lo que se ordenaba. Desde ya, que si a una persona le pintan el frente de la casa, o sea, no solo puede hacer una denuncia ante el juzgado de convivencia, consumo y falta, que sea administrativa, sino también una denuncia penal por el delito de daños. Y una no excluye a la otra, ¿se entiende? Son dos vías diferentes. Hoy por hoy, y esto es una bajada muy clara de línea, de que cuando una persona pide una cámara de seguridad hay que permitirle acceder lo más rápido que se puede a esa cámara para que no se pierda la prueba. Entonces, esa es la manera por ahí también de dar con la persona que generó el daño en cuestión o no. Es difícil, sí, obviamente que es difícil, pero también la cámara disuade.
Y sí es cierto lo que ustedes dicen, que mermó mucho en ese sentido. Sí. Cuando yo hoy estaba revisando un poco el código, no me lo leí completo, pero lo leí muy, muy detallado por encima, me llamó la atención el tema de las sanciones accesorias, sí. que por ahí es algo que uno está acostumbrado a ver en las películas en Estados Unidos, y me pareció muy interesante. No sé cuál es el nivel real de aplicación acá, pero me pareció por lo menos el planteo muy interesante. Sí, la realidad es la siguiente, es decir, lo que se trata de hacer cuando se aplica la sanción accesoria es, independientemente de la multa, que una sanción pecuniaria que entra a las arcas públicas, sí. que esa persona, digamos, darle una solución con una acción positiva, ¿se Está entiende? Bien, y sacarle los 100% sancionatorio. Sí. Por ejemplo, bueno, en otros sí. casos sí. que hemos tenido anteriores, yo no era la titular de juzgado, yo a veces muy poquito, no te puedo hablar más que de este último, pero sí hemos decidido hacer, si se afectó a la educación, bueno, una donación a las escuelas, fue el caso, me acuerdo que un señor agredido, un profesor agredido por un padre y demás, cuando sucedió el tema de los árboles en la Emilia que se rompieron, bueno, tienen que realizar tareas comunitarias en ese sector o en ese ámbito de espacios verdes, es decir, independientemente de la multa, también dar una sanción positiva, porque parece que no, pero voy a dar un ejemplo, cuando la falta en cuestiones cometidas por menores de edad, si uno se limita a decir al padre, pague una multa, ese chico ni se dio cuenta, pero cuando ese chico lo mandaste a hacer un trabajo como yo, claro. Te aseguro que también tiene otro tipo de impacto. Sí, tiene un impacto positivo en otro nivel. Exacto, esa es la idea, encontrarle, sí. Bueno, vamos a darle esto una solución positiva, que fue lo que sucedió también en este caso con UTA. Claro, que lo que estás diciendo, Marianela, sí. es más allá de esa fase sancionatoria, que tenga lo positivo y que tenga algún grado de reparación, de integración Exacto. en la comunidad, en lo dañado, en estos aspectos. Y lo último que ocurrió, que ha tenido un impacto en la comunidad, indudablemente por la brutalidad, por todo lo que tiene que ver con la sensibilidad de los animales y con cuestiones que la comunidad está bastante cansada también, más allá de los derechos de protesta, que tiene que ver con la huelga de UTA, en el marco de una conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo, y que una bomba, entiendo, de estruendo impactó en un perro que caminaba, un perro que circulaba sí. por la calle y que le ha provocado lesiones y que ha tomado todas las adhesiones de los vecinos de San Nicolás, y donde había que de alguna manera tomar una determinación y ha fallado. Contanos un poco cuál es el alcance de esa sanción. Bien, mira, nosotros lo que decidimos en su momento fue actuar de oficio. Si el juzgado puede actuar por denuncia de oficio, para no esperar y no dilatar el tema, como tenía estado público, actuamos de oficio. Al otro día recibimos una denuncia de una ONG que denunció en el juzgado de convivencia y también denunció en sede judicial. Esto está buenísimo, porque cuando la gente demanda es porque el organismo responde. Por eso la gente demanda. Entonces, claro. Está buenísimo que suceda eso, que ya la ONG en cuestión, o en el futuro quien sea, sepa que acaba de encontrar una respuesta o mínimamente un accionar, ¿no es cierto? Porque la respuesta también depende de rápida, por lo menos, de la voluntad de la persona. Sí. Nosotros actuamos de oficio, citamos a UTA, oficiamos a la veterinaria para que nos informe el estado del animal. En su momento tenía dislocada la mandíbula y había perdido mucha sangre, pero ya estaba estabilizada. Eso fue lo que nos informó el veterinario. Esto fue el 26, ellos estaban citados para el 29. El 29 se presentaron los abogados, nos manifestaron que el titular del gremio, el secretario general, mejor dicho, estaba de viaje, que tenía intenciones de presentarse de manera personal. Si por favor lo podíamos atender el martes, me pareció razonable y aparte me parece lógico y me parece muy bien, y vino el martes. Y por eso digo yo, hablando las cosas se entienden. O sea, en este caso el secretario, que es Tomás Lencina, acompañado de sus letrados, nos manifestó, o sea, lógicamente su pesar por la situación, o sea, no le era grata absolutamente para nada. Entonces él, en carácter de secretario, lo que nos propuso fue asumir el compromiso de solventar todos los gastos médicos del animal, porque si estamos hablando de una cirugía, no estamos hablando de un gasto menor, digamos. Entonces, bueno, esa actitud de ponerse a disposición independientemente del fondo finito de la cuestión, eso es lo que nosotros queremos, algún impacto positivo, que se represente en carácter de, bueno, yo soy representante del gremio, lo que él manifestaba, bueno, me hago cargo de esta situación. Por lo tanto, cuando se dicta sentencia, lo que se resuelve es, además del valor de la multa que se le impone, como sanción accesoria a esa pena principal,
la obligación de solventar los gastos hasta el final, es decir, hasta que la perrita esté dada de alta, y además hacer una donación de 300 kilos de alimento a una ONG. Está bien. Esa fue la determinación. Hoy, es decir, un rato después, a la tarde me escribió el abogado y me informó, esto no consta en el expediente, pero sí me lo informó de manera verbal, que esa donación la iban a hacer a Mundo Patitas, que es una ONG que tiene personería jurídica. Sí. Así que buenísimo, bienvenido sea. La idea, es decir, lo que nosotros de Juzgado queremos transmitir es la gravedad que significa usar pirotecnia prohibida en la vía pública, porque hoy es un perrito, mañana era una señora que pasaba con un nenito, claro. Es decir, es un poco eso. Y algo que quiero aprovechar para recalcar, si me permiten, me parece importante, es que UTA está condenada a hacerse cargo, o sea, como una sanción accesoria, pero además ya acreditó que se empezó a hacer cargo. Digo esto porque, por lo menos para que la gente sepa, no sería necesario hacer ninguna colecta para solventar los gastos, los gastos del veterinario. Por lo menos no es necesario. Bien. Porque la entidad, el sindicato, se está haciendo cargo y ya hay un principio de ejecución, o sea, ya lo está ejecutando. Es válida la aclaración y también la necesidad, digamos, de haber fallado, de la reparación y en tiempos, porque como vos bien decís, la gente se desalienta muchas veces con trámites y burocracias que, bueno, llaman a un teléfono, no es el caso puntual, pero nada llega a un final, digamos. Entonces, o por ahí también estamos acostumbrados a esa dinámica en la que quién me va a responder, quién me va a dar una respuesta. Exacto. Y me parece muy importante que se empiece a ver eso, que la gente empiece a confiar, empiece a entender que hay un organismo que responde, que haya un respaldo, que uno se sienta cuidado, ¿no? Porque al final es eso. Exacto, tal cual. Como yo te decía hoy, esto va en sede judicial. O sea, independientemente de esto va a tramitar el expediente, la denuncia en sede judicial, pero va a demorar, obviamente tiene otros tiempos. Acá la idea es dar una respuesta rápida y efectiva. Bien, se nos va el tiempo, Marianela. Simplemente para el final, agradeciéndote la participación y todo lo que nos estás comentando. De vuelta, para la gente que de alguna manera tiene cuestiones que hacen a la convivencia ciudadana, que hacen a las faltas, ¿cómo se contactan con la necesidad de que su tema sea atendido? Bien, todas las denuncias que estén vinculadas con la aplicabilidad del Código de Convivencia o que hacen a la aplicabilidad del Código de Convivencia se hacen al 147. En lo que respecta al juzgado de falta, muy chiquito, lo que te puedo decir de novedoso es que específicamente en lo que hace a las multas de tránsito nada más, establecimos un nuevo mecanismo de resolución de la falta vía online, a través del WhatsApp. ¿Sí? Para que la persona, en vez de venir, tomarse la mañana, presentarse en el juzgado, pedir una boleta, la pida vía WhatsApp. Primero la atiende un operador virtual y si no lo puede resolver, lo atiende ya una persona física, pero a través de WhatsApp. Bien. Muchísimas gracias, Marianela, por acompañar esta noche San Nicolás Debate. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, pasó Marianela Lafrata, titular del Juzgado de Consumo, Convivencia Ciudadana. Bueno, dando cuenta de todas las consideraciones que hay con respecto al organismo y a la necesidad de que la gente confíe básicamente en estos instrumentos. Totalmente, me parece muy importante regularlo porque la convivencia es algo muy complejo, es un fenómeno social sumamente complejo y que todos los días tiene algo nuevo para aportar. Entonces, ir tratando de afinarlo, me parece que la actualización del código es importante. Y bajar, como decía Marianela, la tensión de los conflictos, porque digo, cuando hay un organismo público que de alguna manera te pone una lupa, que establece sanciones, que tiene ejecutividad, eso de alguna manera ayuda a procesar y a de alguna manera lograr acuerdos, que es lo que estamos necesitando en todas las comunidades. Uno como que descansa en un organismo que sabe que va a responder. Claro. Bueno, ahora sí, nos vamos rápidamente a la última pausa, la penúltima pausa, perdón. Va muy rápido San Nicolás Debate esta noche. Vamos a estar en el bloque institucional y nos van a acompañar los doctores Arzagot e Ingrata, que son los abogados defensores de Pablo Crotini, que es, bueno, hoy en día sindicado como el principal acusado del asesinato, el triple homicidio de sus familiares en Ramallo. Así que ha tenido un enorme impacto nacional el tema y vamos a escuchar la palabra de los doctores, en minutos nada más.
Cada día llevamos energía a tu hogar, a tu ciudad, al centro y al norte de la provincia de Buenos Aires, con 36 sucursales, más de 19.000 kilómetros de líneas eléctricas, más de 600 millones de pesos en inversión anual en obras. Trabajamos para brindar el mejor servicio a más de 360.000 usuarios. Edén. Energía en todo lo que hacemos. Ascuaga y Asociados, Estudio Contable. En San Nicolás, Chacabuco 66, primer piso. Y en Rosario, Corrientes 1489, cuarto piso, departamento 1. Administración@estudioascuaga.com.ar. Estaciones de servicios Shell Hipólito, SRL. Combustibles líquidos y GNC. Servicio de despacho de combustibles en zonas rurales e industrias. Servicio, calidad y seguridad en sus dos direcciones. Avenida Moreno, esquina Viale. Y Avenida Sabio, esquina Guido Hispano. Bueno, vamos al último bloque de San Nicolás Debate. Y para hablar de un tema que ha tenido una enorme resonancia nacional, dada la dinámica en la que se dio, y estamos hablando del triple homicidio calificado, con alevosía por el vínculo, y me refiero a este hecho ocurrido en la localidad de Villa General Sabio, en Ramallo, y que tiene a Pablo Crotini como uno de los principales acusados por las muertes de su madre, su hermano y su hija adoptiva. Entonces, en ese marco hay una enorme cantidad de interrogantes para conocer de esta causa, que es objeto de la investigación, por supuesto, de la justicia, pero también de enorme interés de los medios y de la comunidad. Para hablar de todo eso nos acompañan los doctores Jorge Ingrata y Miguel Arzagot. Buenas noches, bienvenidos a San Nicolás Debate a los dos. Buenas noches. Gracias por recibirnos. Muchas consideraciones para hacer con ustedes, que son los letrados defensores de Pablo Crotini, que hoy aparece como, bueno, el sindicado como principal acusado de los hechos. En una dinámica que está enmarcada, bueno, en un país donde hay muchos femicidios, violencia en general, y bueno, y en este caso que toma una enorme resonancia porque, digamos, como algunos dicen, pueblo chico, infierno grande, en la localidad de Ramallo, pero más allá de esa consideración geográfica, hay cuestiones propias de la causa que generan inquietud y que, bueno, queremos consultarle porque ustedes están en el expediente, en la defensa. Las tres muertes aparecían aparentemente sin patologías previas, sobre todo en el caso de Gabriel, entiendo que es Germán, el hermano que era guardavidas y demás, que se presentaba como una persona sana. Después está el caso de Teresita, que es la madre de Pablo, y su hija adoptiva, Ailén. Y se llegó a una dinámica en la cual, bueno, finalmente ocurrieron las muertes. ¿Cuál es, en la mirada o en lo que le comentó Pablo a ustedes, el motivo por el cual se desencadenaron esas muertes? Espera, Jorge. Primero, no te puedo comentar lo que me comentó Pablo, sí, porque eso está dentro del secreto profesional. Bien. Y no pretenderán que lo viole. Bien. Segundo. Sí. Para ubicarnos en la entrevista, sí, y para hablar con propiedad del asunto, sí, me parece que hay un exceso en cuanto a la tipificación penal por parte del Ministerio Público. Es decir, acá sí, se está investigando solamente una muerte que es la de la mamá. Y es averiguación de causal de muerte. O sea, debería ser otra la carátula. Debería tener otra carátula. ¿Por qué? Porque no hay más que los indicios que surgen de los comentarios de Pueblo Chico. Sí. No tiene otra cosa el Ministerio Público. Tiene la muerte dudosa de la madre. Sí. ¿Y por qué logra llegar a esta instancia el Ministerio Público? ¿Perdón? ¿Por qué logra llegar a esta instancia el Ministerio? No, el Ministerio Público no llegó a ninguna instancia. Pero digo, él está detenido, ¿o no? Él llegó a la detención. Porque hay un exceso por parte de la justicia. Es decir, en San Nicolás tenemos un exceso de lo que es la detención en forma preventiva o cautelar, que en definitiva no deja de ser una condena anticipada, porque a este chico, ¿quién le va a sacar el San Benito
que le cargaron hasta ahora los medios y la justicia. Bueno, finalmente todavía, más allá de lo que usted comenta técnicamente la detención anticipada, la realidad es que se están haciendo pericias, investigaciones y finalmente tampoco hay un fallo de la justicia digamos, y entendemos la presunción de inocencia. Lo que pasa que los hechos como se han dado concatenadamente y aparecen algunos elementos que nos gustaría que ustedes nos comentaran, que entre otras consideraciones lo que tiene que ver con lo que ha ocurrido en el Hospital San Felipe. Recordemos que la muerte del hermano se da en Clínica San Nicolás y los otros dos en el Hospital San Felipe, donde por ejemplo hay seguramente pruebas testimoniales, testigos que están apareciendo en el expediente. No lo sospeches. No lo sospeches. Pero digo, esta cuestión en la cual la enfermera hablaba de que había manifestado Pablo Grotini que había un tema con la vía intravenosa para suministrarle el suero. Y después tomó contacto con ella, la médica interviniente, y pudo detectar que había un orificio, un orificio que aparecía en el brazo y que no correspondía a un orificio hecho por el médico, digamos. Está bien, pero por eso, como decía acá Miguel, son meros indicios, son suposiciones, porque ellos no tienen ninguna prueba concreta. Ellos no pueden probar que Pablo hizo tal o cual cosa. Primero y principal, porque apenas el primero que él avisa que el del suero pierde es él. Él llama a la enfermera porque se moja, está cuidando a la madre. El suero pierde el suero y llama que lo cambien. Cuando después entra en el paro cardiorrespiratorio la mamá, que la llevan a la sala para reanimarlo, el showroom, está bien, la doctora creyó y actuó como que era una muerte, para ella no estaba clara, entonces llaman a la policía, hacen la denuncia correspondiente, viene la policía, lo revisan y ahora no le encuentran nada, pero sí después encuentran supuestamente la ampolla. Esa ampolla que no aparecían en los registros como recetada para ninguno de los pacientes. Está bien, pero estaba dentro del box. Del carrito, dentro del box y dentro del carrito quirúrgico del hospital. O sea, ¿qué tiene que ver nuestro defendido con eso? O sea, pues, hay un indicio, perfecto, vos tenés razón, pero no hay ninguna prueba concreta. Está detenido porque, como dice él, hay a lo mejor un exceso, porque la detención es la última ratio del derecho penal. Hay un montón de medidas para asegurar a una persona. Y este elemento que de alguna manera causa por lo menos curiosidad, que tiene que ver el tema del té alojado en la heladera, que está siendo parte de una pericia también toxicológica, entendemos, y que se piensa que ha sido suministrado como un veneno, digamos, en los tres casos. ¿Cuál es lo raro que haya un té dentro de la heladera? Hoy conocemos nosotros, en principio, que la mamá no contaba con ningún elemento extraño en su cuerpo. El análisis de sangre salió negativo en cuanto a alcohol y droga, por lo tanto. Ahora, eso es en la cuestión local, que ahora se va a periciar también en La Plata. Claro, La Plata está en el pool de vísceras. Acá ya tenemos resultado hoy negativo en cuanto a alcohol y en cuanto tóxico en sangre. ¿Y qué es lo que se hace en La Plata? ¿Qué es en lo La Plata se hace un pool, una pericia anatomopatológica. En distintos órganos que mandan. Esta cuestión que le decía. La de la hija que está en curso. Está en curso. O sea, creo que la van a mandar. La hija fue exhumada hoy y de alguna manera también están las pericias sobre ella. El caso de, básicamente, que ha llamado la atención, recordemos que él trabajaba en la funeraria Exequial, de alguna manera estaba en contacto permanente con la muerte, digámoslo así. Pero estas búsquedas llamativas en buscadores de Google sobre cómo de alguna manera provocar la muerte sin generar dolor y todo, no parece a prima facie algo indudablemente no tan común, digamos, desde el punto de vista de la inquietud, digamos. Primero y principal, las búsquedas se hicieron en un par de dispositivos que, como vos dijiste al principio, somos un pueblo y San Nicolás es un poco más grande, pero Sánchez... 2.000 habitantes. 2.000 habitantes. Si vos conocés la idiosincrasia del pueblo, sabés que las casas están abiertas, que entra el vecino, entra el primo, entra el amigo. O sea, primero y principal, cualquiera lo pudo manipular. Porque, o sea, yo mismo en mi estudio, tengo 4 o 5 empleados que trabajan, y por ahí dejo abierto el mío. Y viene, che, voy a buscar a hacer algo, o voy a mandar. O sea, para mí es normal eso. Está bien, es un caso muy especial y una lógica a lo mejor poco improbable. Después hay otras razones que por ahora todavía no las podemos revelar, pero hay otras razones por las cuales este chico... Yo creo que hay temas, por eso hablo de apresuramiento. Porque hay temas
que no se han investigado adecuadamente. Es decir, la búsqueda en Google de los puntos que usted alega pueden obedecer a muchas razones, inclusive a razones personales. No va a ser la primera situación que un ciudadano nuestro que pretende suicidarse. Pero eso hay que averiguarlo seriamente. Bueno, él se habla de que también tenía, o por lo menos trascendió, que tenía visitas a un psiquiatra. Eso se ha manifestado. Pero, digo, a renglón seguido. Psicólogo. Sí, a raíz de la renglón seguido. Por eso hablo de investigar seriamente. ¿Qué otros puntos nos nosotros ahora estamos pretendiendo, vamos a peticionar que permitan la declaración de la psicóloga. Sí. Pero antes de eso tenemos que pedir que la releven del secreto profesional. Cosa que no ha ocurrido con las declaraciones que hoy obran en la causa de determinados profesionales. Porque no se puede decir, firmar una partida de función, la muerte obedece a tal razón, y después salir a decir, sospecho de esa muerte. Hay dos certificados de función, Ailén, Germán. En su oportunidad, el médico certificó la muerte. Pero la certificó por determinadas razones, no por la sospecha. ¿Cómo vienen a poner en duda hoy? Si no hubiera puesto en el certificado muerte sospechosa. Bien, a prima facie, la cuestión de la imputabilidad o inimputabilidad de Pablo Grottini no está dada en consideración, de hecho no ha declarado seguramente por consejo suyo. No, declaró, eso lo declaró 2 veces. Declaró 2 veces. Declaró 2 veces. La primera vez que lo llevamos a declarar, cuando vamos la primera vez por un solo hecho, nos enteramos que estaban investigando 2 hechos que no correspondían, pero bueno, entonces suspendimos lo que dice, pasamos al otro día y después declaró. Declaró y dio explicaciones de todos los casos, de los 3 casos. Pero digo, esa simultaneidad, ese modus operandi, ese hecho de que eran personas aparentemente de hecho sanas y ocurrió esto. Después, bueno, hay otras consideraciones más tal vez periodísticas que se verán o no en función de la investigación, audios del acusado en el cual habla de temas sucesorios y todo lo demás, con alguna cierta frialdad en el caso. Esa no es materia de la personalidad, o sea, cada persona tiene su forma de ser. Por eso, como dice él, hay que investigar primero toda la personalidad de cada uno y después no veo desde mi punto de vista que hayas cometido un delito por preguntar si a vos se te pone familiar. Sí, ¿qué tengo que hacer? ¿Me corresponde hacer esto? ¿Esto es mío? Es algo normal en una asociación. No sé cuál es lo llamativo. O sea, se quiere tratar de promover un móvil económico. Y el móvil económico no existe. Lo hemos probado, ya hemos agregado algunas pruebas donde la casa es de él, el auto es de él, no tenía ninguna necesidad. ¿Ellos vivían todos juntos? ¿Convivían los 4? En la casa de ellos, sí. ¿En un mismo lugar? En un mismo lugar. No se esa casa era de este chico del año 2006, propiedad de él. Una casa que estaba en venta en este momento. No tiene un cartel en venta, una foto en los medios que apareció en la casa de la vivienda familiar. La cosa de ahora al lado es la del hermano, la de Germán, que estaba ayudándole a Pablo a construir, porque el padre le había dado la casa esta para Pablo, la de al lado para Germán, y los hermanos estaban trabajando juntos para hacerse su casa a él ahí. ¿A quién le convendría de alguna manera sindicarlo como el principal acusado, más allá de alguna cuestión de morbosidad o de curiosidad periodística, a él puntualmente, digamos? Ahora, ¿Qué enemigos tiene él como para poder? La investigación. No, simplemente volvamos al principio. Hubo un exceso en la tipificación de los hechos por parte del Ministerio Público. Repito, estaba investigando una muerte dudosa y de repente pasó un triple crimen. Ustedes, en función de lo que habla del exceso en Fiscalía y de lo que han relevado hablando con el acusado, ¿ustedes podrían afirmar que es inocente? Mientras no se demuestre lo contrario. Pero ustedes, por la experiencia penal que tienen, ¿qué demuestre lo contrario hasta ahora, nosotros creemos que no sé. El proceso penal es prueba y contraprueba. Una vez que esté agotado el periodo de prueba, ahí podremos sacar
alguna conclusión. Pero hasta ahora, en lo que va del proceso, en lo que va de la investigación, no podemos adelantar opinión, porque esto es como la inflación. Si vos, 3,5 y después resulta que es 6 y nadie da explicación. ¿Y cómo sigue la cuestión? ¿Él está alojado dónde en estos momentos? ¿Cómo siguen los pasos a seguir por parte de la Fiscalía y de ustedes como abogados defensores? Él está alojado en Villa Ramallo, en la comisaría segunda de Villa Ramallo. Y bueno, nosotros estamos, la Fiscalía está trabajando, está haciendo pruebas y nosotros también. Tiene 10 días más la Fiscalía para pedir la prisión preventiva. Una vez que pida la prisión preventiva a la Fiscalía, nosotros vamos a pedir la audiencia del 168. ¿Qué significa esta audiencia? Y la audiencia es donde se debate la prisión preventiva, que es la medida cautelar. Okay. La prisión preventiva ni siquiera significa culpa. Con los elementos que hoy cuenta la Fiscalía, hasta que no se rebatan todos y cada uno, puede pedir la preventiva. Y conociendo cómo se ordenan las preventivas en este departamento, probablemente le den la preventiva. ¿Pero usted cree que le van a dar la preventiva porque usted, porque por está diciendo, habla de animosidad? ¿Por qué? Por mera sospecha. La mera sospecha con algún indicio insuficiente en esta etapa del proceso. Claro. Bueno, pero sí funciona la preventiva en realidad, con mera sospecha. No debería funcionar así, porque a veces, si no, la preventiva. Para vos, a mí, la preventiva, no nos gustaría que no, está bien, pero no nos funciona procesen así. por la mera sospecha. Funciona así. Si es preventivo, es bueno, pues una cosa es el ser y otra cosa es el deber ser. Debería ser como medida cautelar. Claro. Para que se otorgue la preventiva tendrían que demostrar peligrosidad, que eso significa entorpecimiento de la prueba o peligro de fuga. Ninguno de esos elementos se dan en el caso Brotini, pero sí se va a dar lo que la Cámara viene sosteniendo en función de fallos de casación, que la expectativa de pena, o sea, cuando la pena es muy grande. Es muy grande, le van a dar la preventiva. Entonces hay que tenerlo detenido para que no se escape. Bien. Muchas consideraciones, se nos va el tiempo y esto da para largo. Les queremos agradecer mucho la participación a los dos, muy amable. A ustedes, muchas gracias. Que seguro, se un poco la por supuesto, su punto de vista. Gracias a los dos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, han pasado los doctores Arzagot y Grata, abogados defensores, como decíamos, de Pablo Crotini, hoy sindicado como el principal sospechoso de este triple crimen en Villa Ramallo, que bueno, ha tenido una enorme connotación. Acá hay una defensa técnica del acusado, la justicia tiene que actuar y bueno, y por supuesto es del interés de la comunidad y por supuesto en defensa de lo que ocurrió con las víctimas, ver finalmente qué ocurrió. Sucede, sí. ¿Qué falta todavía? ¿Qué ¿no? falta Porque todavía? Sobre todo lo importante es llegar a la verdad, que me parece que eso... Sin duda, la verdad para todos. La verdad para todos. Para Así todos. es. Ahora nos vamos a la pausa, a la última, y cuando regresemos las consideraciones del editorial del cierre. IAS, Instituto Argentino de Siderurgia, Controles Ambientales, Sustentabilidad Energética y Reciclo de Materiales, Ensayos Químicos y Físicos, Diagnósticos sobre Procesos, Cursos Internacionales e InCompany. Donde crecemos. Donde compartimos. Donde nos unimos. Donde trabajamos. Donde vivimos. Polibás, autoservicio de embalaje, atención a comercios y empresas, cotillón para fiestas. Polibás, Belgrano, esquina Urquiza. Bueno, hemos llegado al final de San Nicolás Debate, Agus, y bueno, tuvimos de todo como siempre. Un programa muy variadito, la verdad Muy que variado, sí. Muy interesante. Muy Cada uno con sus aristas, pero la verdad que las tres entrevistas súper interesantes. Sí, yo creo que sí, porque estuvieron los protagonistas, estuvieron la información y sobre todo estuvo usted toda la noche siguiendo este programa y llegando a sus conclusiones, que de eso se basa el ciclo. Poder llegar a su propia conclusión y nosotros hacer escuchar todas las voces.
Te agradezco mucho la participación, Gracias como siempre. a vos, Un Walter. lujo, Agus, muy amable. Un placer, ¿eh? Gracias a ustedes por acompañarnos. Que tengan buenas noches. Muchas gracias, hasta el próximo miércoles.